CICEP. Hoy presentaremos la comunicación oral Frases populares limeñas en la columna Ampay del diario Trome. Los autores son Luisa Portilla, Aarón Plasencia y Francisco Miranda. A continuación, mi colega Aarón Plasencia. Introducción. Acá se presenta la portada del diario Trome. El diario Trome circula en el Perú desde el 20 de junio del 2001 y se venden más de 700.000 copias diariamente y con más de 2 millones de lectores. El objetivo de este diario es brindar información a los sectores socioeconómicos C y D. Además, es el diario de mayor circulación de habla hispana, según Quevedo. Dentro del diario Trome se encuentra la columna Ampay, de autoría de Meche Barrios. Trome y Ampay son palabras de uso popular en el Perú, de acuerdo con Portilla. Trome se define como quien destaca por su destreza en el desempeño de una actividad. Y Ampay, descubrimiento inesperado de lo que trataba de ocultar un personaje público. Las lenguas varían en el tiempo, en el espacio, en cuanto al nivel sociocultural de los interlocutores y en lo que atañe a la situación comunicativa en que se desarrollan los hechos de habla. La lengua coloquial responde fundamentalmente a necesidades vitales y cotidianas. Los hablantes de la lengua popular mezclan la forma coloquial con la forma subestándar. En la lengua popular se observan diversos procesos fonéticos, morfológicos y semánticos, los cuales evidencian que el lenguaje popular es fundamentalmente innovador y neológico. La fraseología es la disciplina que estudia las unidades fraseológicas. Estas unidades están presentes en el habla cotidiana de los hablantes nativos y muestran funciones pragmáticas que permiten facilitar las interacciones sociales. La locución, de acuerdo con el glosario de términos gramaticales de la RAE y ASALE, es un grupo fijo de palabras que constituye una unidad léxica compleja, aunque puede admitir cierta variación morfológica y sintáctica, pero sin formar paradigmas. A continuación, continuará mi colega Francisco Miranda. Muchas gracias. Respecto del método de la investigación, el estudio es de nivel descriptivo, de tipo cualitativo y diseño no experimental transversal. El corpus está constituido por locuciones extraídas de la columna Ampay del diario limeño Trome. Cabe resaltar que dichas locuciones no están registradas y o definidas en el diccionario de americanismos ni en el diccionario de peruanismos, a pesar de que su uso es vigente. Tras la definición lexicográfica de este corpus, se discute la definición que se atribuye a las locuciones en el glosario de términos gramaticales. En cuanto a los resultados de la investigación, se presenta la descripción lexicográfica y se inicia señalando los componentes del artículo lexicográfico. Las entradas se presentan en orden alfabético y en negrita. Le siguen los puntos suspensivos entre corchetes para indicar que la entrada está registrada en los diccionarios de uso, pero no las locuciones. Aquí también se tiene la virgulilla, la cual se emplea para reemplazar la entrada flor en la locución ser flor de un día. Luego se encuentra la marca gramatical, que puede ser una locución sustantiva, una locución verbal o una locución adjetiva. Posteriormente se halla la definición lexicográfica y después se presenta el ejemplo de uso en el que la locución como ser flor de un día se destaca en negrita. Finalmente, se indica la respectiva fuente y fecha de publicación. Respecto de las definiciones lexicográficas del corpus fraseológico, a continuación solo se exponen algunas locuciones definidas en este corpus. Aquí se presenta la locución descargar o soltar la artillería, la cual es una locución verbal y se define como atacar verbalmente. Cabe señalar que esta locución se utiliza con la preposición contra. Se muestran dos ejemplos de uso y en este caso se aplicará el principio de sustituibilidad en el segundo ejemplo. Nótese, la chata Joana San Miguel atacó verbalmente contra Pancho Rodríguez.
Luego se tiene la locución darse un baño de pueblo, la cual es una locución verbal y se define como interactuar con personas en un espacio público. Nótese la sustitución en el ejemplo de uso. Raúl Berión interactuó con personas en un espacio público en un rincón cervecero del centro de Lima. También se identifica la locución en bolero, la cual es una locución adjetiva y se define como embarazada. Aquí se presentan dos ejemplos de uso. Nótese la sustitución en el primer ejemplo. Ha salido a aclarar que Miss Perú Universo Jimena Elías no está embarazada. Aquí obsérvese la nota en la que se explicita que Portilla y Ferrell, en una publicación previa en el año 2011, definen de la misma manera esta locución. Luego, con la letra C, tenemos una de las locuciones identificadas, la cual es canal de antena tibia. Esta es una locución sustantiva y se define como canal con poco nivel de audiencia. Nótese la sustitución en el ejemplo de uso. Un gerente dedicado a las ventas en un canal con poco nivel de audiencia sigue encamotado con una ejecutiva. También con la letra E tenemos la locución quedarse con la espina, la cual es una locución verbal y se define como permanecer con una duda. Nótese la sustitución en el ejemplo de uso. Jaime Bailey permaneció con la duda. Por otro lado, se tiene la locución ser flor de un día, la cual es una locución verbal y se define como durar poco tiempo. Nótese cómo se reemplaza en el ejemplo de uso. La bronca entre Soleil y Gladys Trocones duró solo poco tiempo. Ahora, con la letra M, tenemos la locución deshojar margaritas, la cual es una locución verbal y se define como atravesar un periodo de incertidumbre. Nótese la sustitución en el ejemplo de uso. El ex triple T, Juan Francisco, aún tenía ganas de regresar a la televisión y atraviesa un periodo de incertidumbre entre dos canales de señal abierta. Ahora, con la letra O, tenemos la locución estar en el ojo de la tormenta, en la cual es una locución verbal y se define como atravesar una situación muy complicada. Nótese cómo se reemplaza en el ejemplo de uso. Néstor Villanueva atraviesa una situación muy complicada. Por otra parte, también se tiene la locución oler a suegro, que es una locución verbal y se define como tener un hijo casadero. Nótese que la sustitución en el ejemplo de uso es de la siguiente manera. El folclórico William Luna ya tiene un hijo casadero. Y con la letra V se tiene la locución aparecerse la Virgen, la cual es una locución verbal y se define como experimentar un suceso inesperado y favorable. Nótese cómo se reemplaza en el ejemplo de uso. Carlos Álvarez está que salta en un pie de alegría, pues su trampolín latino es fijo para la programación del próximo año en Frecuencia Latina. Experimentó un suceso inesperado y favorable. Ahora continuará con la presentación la profesora Portilla. Muchas gracias, Francisco. Vamos con la discusión. Respecto al glosario de términos gramaticales de la RAE y la SALE, coincidimos y discrepamos. ¿Cuáles son las características de las locuciones y en qué coincidimos? Coincidimos en que las locuciones desempeñan las mismas funciones sintácticas que la categoría que les da nombre. De acuerdo. Discrepamos en los siguientes aspectos, en que ninguno de los componentes de las locuciones suele dar lugar a paradigma. Claro, cuando se dice suele, se podría pensar que generalmente no da lugar a paradigma. Lo que nos llama la atención a nosotros es la postura ambivalente. ¿Dan lugar o no dan lugar a paradigmas? No dan lugar a paradigmas. Constituye un grupo fijo de palabras, aunque pueda admitir cierta variación. También la postura es ambivalente. ¿Admite o no admite variación? Entonces, generalmente no constituyen paradigma. Es posible. Que generalmente constituyen un grupo fijo de palabras. Bien. Discutimos la postura ambivalente, porque de acuerdo con nuestro corpus, sí puede observarse paradigma. Por tanto, no siempre constituye un grupo fijo de palabras. Hemos visto casos como arrancar o robar miradas, como descargar o soltar la artillería, como dar o mandar su chiquita. Por otra parte, la tercera
la tercera categoría. ¿Podría regresar, por favor, Francisco? Me faltaba la tercera característica. En cuanto a lo que las locuciones poseen un significado lexicalizado, no composicional, es decir, que las locuciones presentarían lo que, según el glosario de términos gramaticales, un significado menos transparente, discrepamos también. Porque para los usuarios de las frases del léxico popular, en este caso, el sentido, la acepción es transparente. Basta su competencia idiomática para saber cuál es la acepción. Entonces, ¿para quiénes podría ser útil un glosario, un vocabulario, un diccionario de fraseología? En este caso sería para quienes no son usuarios, ¿no? Para compartir nuestros usos, por ejemplo, como estamos haciendo ahora. Bien. Entonces, las locuciones no solo admiten variación morfológica y sintáctica, sino también podrían formar paradigmas. Se trata más bien de generalización, ¿no? Generalmente no dan lugar a paradigmas. Pueden dar lugar a paradigmas. Entonces, generalmente constituye un grupo fijo de palabras, sí, pero no es que sea siempre, se trata siempre de un grupo, no se trata siempre de un grupo fijo de palabras. Respecto de justamente estos puntos, coincidimos con Fajardo en que, como observa en su estudio del léxico, en este caso la locución en español mexicano, identifica alteración de los elementos composicionales. También sucede con Nieto, que cuando compara locuciones verbales que se comparten entre Colombia y España, observa un caso recurrente de sustitución del verbo por otro para sinónimo. También, aunque con menos frecuencia, variación del grupo nominal. Señalar también, como pueden haber visto en las locuciones que ha presentado el colega Miranda, que las locuciones se caracterizan por su naturaleza metafórica, sobre todo metafórica, también el caso de metonimia, pero sobre todo metafórica, ¿no? Pero esto no afecta a la inteligibilidad. Otra vez, por la competencia idiomática, los usuarios entienden de qué se trata. Entonces aquí coincidimos con Trujillo en que el significado de una palabra, puede aplicarse a objetos diferentes sin que cambie su valor sintáctico, en este caso su valor semántico. No cambia el valor semántico de la palabra. Lo que cambia es a qué se refiere. Por otra parte, siguiendo también a Trujillo, lo que la metáfora quiebra es la convención cultural. Aquello que los usuarios hemos decidido que es la etiqueta verdadera a una palabra. Pero lo que sucede es que la palabra se puede aplicar a distintas situaciones, a distintos referentes. Otra vez, sin que su valor semántico cambie. La orientación va a seguir siendo la misma. Lo que cambia es el referente. Señalar también que lo popular no es sinónimo de soez o de vulgar, porque se tiende también a calificar de esa manera. Ya hemos visto en la exposición del colega Plasencia, que señala, de acuerdo con Luis Hernán Ramírez, los diferentes niveles de uso lingüístico. Entonces, en este corpus hemos mostrado formas de lenguaje popular, pero que están accediendo al lenguaje, al léxico coloquial, porque va difundiéndose el uso. Y así a medida que se avanza en cuanto a los niveles lingüísticos, pasamos del léxico popular al léxico coloquial y luego al léxico formal. No nos sorprende que con el tiempo estas voces formen parte del léxico formal del Perú. ¿Y por qué no decirlo? Parte del léxico coloquial, popular o formal de otros países de habla hispana. Entonces, siguiendo a Morera, todas las manifestaciones de un idioma son legítimas y respetables. Va a depender del nivel de uso lingüístico, del registro con el cual nos estemos comunicando. Por ello, si se quiere realizar un estudio exhaustivo del español, no se puede prescindir de ninguna de sus modalidades. También estamos de acuerdo con lo que señala Morera. Para terminar,
compartimos algunas referencias bibliográficas de nuestro trabajo. Esperamos sus preguntas en el foro para poder detallar un poco más acerca de este tema que seguramente interesa a otros participantes y probablemente nos digan también que coinciden con alguna de las voces o con alguno de los usos. Muchas gracias.